Génesis capítulo 1, versículo número 24 al 28 dice de la siguiente manera: luego dijo Dios, ayúdeme a leerlo: produzca la tierra seres vivientes según su género, y bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios, entonces dijo, 26: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, señoree en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Juntos el 28 más fuerte. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dale la mano a tu vecino, dile que Dios te bendiga y que sigas viniendo. Dile, porque por ahí me dijeron que ya no quieres venir mucho. Ya vamos a ver de qué se trata. Amén. Pero lo vamos a ver otro día, no ahorita. Muy bien, puede ocupar su lugar en esta hermosa tarde. Y saludamos a nuestros hermanos del Facebook que por ahí están en sintonía. ¿Cómo les decimos a nuestros hermanos del Facebook, mis hermanos? Pero con más ánimo, así los escuchamos muy aguaditos. ¿Cómo le decimos a los hermanos que están en el Facebook? Ese saludo de la casa del Rey Jesús. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, como les decía, uno de los artículos o dos artículos, porque van ligados. Uno de los artículos de fe que tenemos, aparte de dones y ministerios que acabamos de ver, otro de los artículos es el bautismo del Espíritu Santo. Ya vimos la Trinidad de Dios y también vimos las Sagradas Escrituras. Bueno, esos artículos son nuestra teología, en lo que nosotros creemos, en lo que la Biblia dice, en la que la Biblia nos enseña. Ahora tal vez alguien se preguntará: ¿por qué el hombre es un artículo de fe? Porque nosotros creemos que el hombre fue creado, hermanos, para en esta tierra. Obviamente que Dios formó toda la tierra para que el hombre fuera formado y viviera ahí. Todo lo que Dios formó, escuche esto, lo hizo para beneficio del ser humano. Los montes, las estaciones, el clima, todo lo hizo Dios para poder satisfacer la necesidad de los hombres. Entonces, el ser humano, el hombre, es un artículo de fe en el cual nosotros creemos. Nosotros no creemos que venimos del mono, o que nuestra vida se formó a través de las teorías y que por acá y por allá. Yo sé que para muchos esto es difícil de creer porque tienen ciencia, tienen conocimiento y se van a la historia y dicen: no, pero es que fulano de tal en tal año dijo que el Big Bang se creó esto, y que la evolución y del hombre. Y yo sé que es más fácil tratar de entender eso a creer que Dios nos creó, porque como les decía hace un tiempo atrás, la Biblia no es un libro para que Dios nos convenza de que Él es real. La Biblia no es un libro, le repito, para que Dios nos esté diciendo: mira, te estoy convenciendo. Por eso les decía que en Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios tajantemente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tendría que haber un apartado, un paréntesis diciendo ahí: papito lindo, si querés creer está bien, y si no también. Punto, ya aparte, ya acabó el asunto. Entonces nosotros, es nuestra decisión creer o no creer. Pero cuando nosotros creemos en Dios, hay un artículo de fe importante: el hombre, el ser humano. Dios nos creó, como leímos hace un momento, según su imagen, según su semejanza, y nos creó con un propósito. Analiza lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nos creó para que pudiéramos llenar la tierra, para que pudiéramos habitarla, para poder fructificar, para poder disfrutar. Hasta ahí todo va bien, hermanos, en lo que estamos nosotros leyendo.
Y fíjese, repito, es maravilloso cómo Dios, en medio de toda la sabiduría y organización que tiene, fue formando todas las cosas a su tiempo, conforme a la necesidad. Y cuando ya hizo todo lo que tenía que hacer, luego creó al hombre. No hizo primero al hombre, como un ejemplo, no hizo primero, digamos así, los animales, ¿no? Y después de los animales creó al hombre. Y dijo, pasó un león y se lo comió este ingrato, vamos a formar otro. No, todo lo hizo de una manera perfecta. Creó esto, creó aquello, y nosotros lo podemos leer en el libro de Génesis, en el capítulo número 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vio Dios que la luz, versículo 3, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. A la palabra de Dios se formaron las cosas. Y vio Dios que la luz, que dice, era buena, era agradable. Y note, hermano, como cuando va formando, va diciendo, van creando. En el versículo número 9 dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a la tierra, o mejor dicho, llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Versículo número 11. Después de eso dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Primero Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Luego empezó a producir todas las cosas. Los animales fueron formados. Empezó a producir la hierba, todo eso. Y al final puso al hombre en un lugar. Esa fue su máxima creación. Y maravillosamente dice de todo que él dijo: dijo sea la luz, dijo sepárense las aguas, y dijo haya lumbreras. Pero muy curiosamente, cuando hizo al hombre, no dijo y dijo sea el hombre, sino que dice que ahora tomó del polvo de la tierra e hizo un muñeco de barro, y después sopló aliento de vida sobre él. Entonces nosotros creemos que fuimos formados, que fuimos creados por un Dios todopoderoso. Ese es un artículo importante que debemos de tomar. Y Dios nos amó tanto, mis hermanos, que Dios quería que siempre disfrutáramos. Pero Dios no nos hizo un robot, porque alguien tal vez se preguntará: ¿qué será que en algún día vamos a dejar de luchar en esta tierra? ¿No será que Dios puede darme algo para estar siempre fortalecido? Porque a veces nos pasa, y no sé si tiene usted a veces esas preguntas o esas dudas. No sé si usted de repente hoy ha venido a la iglesia medio bajoneado, medio desubicado, medio triste, medio como que no está en sintonía. Y por otra parte, hay momentos en los que venimos y estamos como a 2 centímetros del suelo, suena una alabanza, sentimos que las lágrimas nos escurren, aplaudimos, glorificamos a Dios y sentimos que estamos cerca de Él. Y esos momentos quisiéramos que no pasaran nunca. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué pasamos de repente momentos buenos y momentos malos? Le voy a dar mi idea. Yo creo que es para que en nuestra vida dependamos siempre de Dios y estemos buscando siempre a Él. Porque ¿qué pasaría si fuéramos nosotros? Tal vez no se llamarían robots, pero ese tipo de personas meten un chip y ya estamos como anhelando y buscando, y nuestro ojo se levanta a las 5 de la mañana y con ganas de orar, y luego con ganas de hacer esto y con ganas de hacer aquello. Tal vez Dios se estaría engañándose, vamos a llamarlo así. Pero Dios nos dio a nosotros, aparte de un lugar maravilloso, nos dio promesas en su palabra. Y vea, hermano, que esto que le estoy leyendo no termina solamente ahí. En Efesios capítulo 1 vamos a encontrar algo también que es especial. Efesios capítulo 1, versículo número 3. Ahí el apóstol Pablo, aunque está ya en el Testamento, también refiere a cosas de la creación, también refiere a cómo nuestra vida, acuérdese de esto, es parte de un propósito, no, en la tierra. No estamos hechos ahí se va, porque pues quisimos traer hijitos o no queríamos, pero se nos salió de la cuenta. No, Dios nos hizo con un propósito. Somos un artículo de fe. No interprete mal la palabra artículo, así se le llama a nuestra doctrina, a nuestra enseñanza, a nuestras creencias, a nuestra teología, a nuestras bases fundamentales. Nosotros creemos que Dios formó al hombre
según su imagen y conforme a su semejanza. Vea lo que dice Efesios 1, capítulo 1, versículo 3. Pablo empieza esta carta diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿para qué nos escogió, hermanos? Para que fuésemos sin mancha delante de Él. Présteme atención antes de seguir leyendo. Dios desde antes del mundo, para Dios antes del mundo, tú ya existías. Tú y yo nacimos en esta época, en esta temporada, en este siglo, pero para Dios ya existíamos en su corazón antes que el mundo fuese. Dios ya nos tenía en mente. Por eso no es difícil creer que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él ya nos llevaba en su corazón, porque sabía que íbamos a existir o que existimos. Entonces no nos olvidemos, antes de la fundación del mundo, Dios había querido que fuésemos santos, vivir correctamente, para que nosotros pudiéramos ser alabanza para el nombre de nuestro Dios. Siga leyendo el versículo, por favor. 5. En amor, dice, según nos escogió en Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, los de ese tiempo, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 6 tenemos que leerlo fuerte. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 6 una vez más: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿Para qué nos hizo Dios, mis hermanos? Para alabanza de su gracia. Fuimos creados, mis hermanos, para honrar el nombre del Señor. Fuimos honrados para que cuando Él nos viera y caminar y andar donde quiera, pudiera Él glorificar su nombre, o la gente pudiera glorificar, porque Él pensó en nosotros. No somos una casualidad. Yo quiero que le digas al vecino que está a un lado, no sé cómo esté, pero dile: no eres una casualidad, dile. No eres una coincidencia, no eres simplemente alguien más. No somos una casualidad. Somos un propósito divino del Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Podemos darle un aplauso a ese Dios que tenemos, por favor? No somos una casualidad. No somos una casualidad. Entonces recordemos esto, hermanos. Dios formó todo un lugar maravilloso. Dios formó el Edén, Dios formó el paraíso, Dios formó, no el Edén, Dios formó el lugar especial para que el ser humano pudiera estar ahí, pudiera vivir, pudiera disfrutar. Hasta, oiga bien esto, hasta que el pecado entró al mundo. Tenía que haber un detalle, ¿verdad? Nuestra vida, hermanos, cuando venimos al Señor, está correcta en luchas y en pruebas, con momentos altos, momentos de desánimo, hasta que le damos lugar a un artículo más. Nosotros como iglesia tenemos un artículo más, y lo voy a hablar de una manera mezclada. ¿Cómo se puede llamar? Porque este artículo que también voy a hablar se refiere al pecado. ¿Qué es el pecado, hermanos? El pecado es todo lo que nos aleja de Dios. A veces tenemos definiciones como es la transgresión, es la transgresión a las leyes divinas, y de repente la gente pregunta: pero en la Biblia no dice que drogarse es pecado. En la Biblia no dice que tomar o que fumar es pecado. En la Biblia no dice que ir a los antros es pecado. Pero tú tienes que usar tu sentido común. Lo que tú haces en un antro, lo que tú haces cuando fumas y destruyes tus pulmones, lo que tú haces cuando tomas, lo que tú, hermano, eso ayuda, eso alaba. Por eso te dije primero que somos alabanza para Dios. No nos olvidemos que fuimos nosotros creados para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, si nosotros fuimos criados, o creados, mejor dicho, para la alabanza del nombre del Señor, ¿tú crees que Dios o la gente o las personas dan gloria a Dios cuando te ven a ti viviendo mal? No, claro que no.
Por eso cada uno de nosotros debemos de considerar y de preguntarnos, mis hermanos, cómo vivimos ante Dios. Mire, yo quiero llevarme esta enseñanza muy tranquila, porque después de que Dios hace todo el lugar correcto para que el hombre vaya a ser una pieza clave, mire, me llama la atención lo que, volvamos a Génesis otra vez. Mire el capítulo número 2, si no estoy mal. Capítulo número 2, sí. Habla de que Dios se está formando el huerto, capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba. Y empieza a hablar de todas las cosas maravillosas. Voy a ir leyendo algunas partes. Versículo número 6 dice: sino que subía de la tierra un vapor, no había lluvia, y la cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová dijo: Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces dice el versículo 8: y Jehová Dios plantó un huerto. Mire, todo lo que dice en el capítulo 1 lo habla de una manera general. En el capítulo 2 empieza a darte algunas cosas. Primero dice, no, que fue así, asado. Pero ya después te habla de el Edén, de cómo fue formado. Pero lo maravilloso para mí es que después de que fue formado, bien bonito todo, luego pone al hombre en ese lugar especial. Y Jehová Dios dice al versículo 9: hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso de la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia de bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartían 4 brazos. Bueno, y empieza a hablar de muchas cosas. Pero el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Ese fue el trabajo, ahí lo puso. Sin embargo, como siempre, ¿verdad? Cuando el diablo está buscando la manera de cómo destruir, entonces Satanás se metió para poder destruir la vida de las personas. Y por eso repito, estos dos artículos de fe van muy ligados. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y lo puso en un lugar clave, especial. Pero Satanás llegó a traer pecado a la vida. A veces nosotros estamos con nuestra familia echándole ganas, buscando la manera de que Dios nos bendiga, haciendo nuestro mejor esfuerzo, orando, y no va a faltar que alguien venga y empiece a tentar tu vida, como sea, a decirte que eres poco hombre si no haces esto, si eres un joven o una señorita, porque eres tan anticuado, porque eres de la época del caldo, porque te vistes así tan ridículo, tan ridícula, que no estás en la nueva onda, y eso es lo que el diablo hace para empezar a mover el corazón de todas las personas. A veces me preocupan, por ejemplo, los jóvenes que en el crecimiento que llevan empiezan a buscar identidad, empiezan a querer buscar su esencia, empiezan a querer ser como alguien. Les gusta esto, les gusta aquello, la forma de vestir, pero no nos damos cuenta que en algún momento no solamente son los amigos los que se aparecen, y lo digo con mucho respeto. A veces es usando el mismo diablo a los amigos para poder meterte ideas incorrectas. Como por ejemplo, ¿no quieres probar un carrufo de marihuana? ¿No quieres echarte un traguito por ahí? Dicen que es malo, pero eso ayuda, me despierta un poquito. Sabes, si estás viviendo una etapa de depresión, una etapa triste, hay que empezar a cortarse, porque si te cortas, en algún momento pierdes la lucidez del dolor en el alma y sientes hasta cierta, no sé, descanso, hasta cierta paz cuando empiezas a cortar tus venas o tus brazos o tus dedos o tus piernas. ¿Y sabe qué hace el joven o la señorita? Hace lo que la gente le dice. Eso no es motivo, eso no es más que motivo, eso no es algo nuevo. Eso es algo que el diablo está buscando la manera de cómo meterse en tu Edén. Está buscando cómo meterse en tu paraíso. Está buscando cómo meterse en la vida que tienes con tal de destruirte. Por eso repito, estos dos artículos van muy ligados, porque por uno la formación exacta y perfecta del Señor está formando nuestra vida, pero por otro lado el diablo buscando la manera de cómo arruinar todo lo que Dios ha creado para nosotros. Entonces es interesante saber que usted conoce la Biblia y que de repente el capítulo 3 nos enseña algo muy, muy importante. Pero la serpiente, versículo 3,
perdón, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, o sea que poniéndolo en tela de juicio, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella tenía la enseñanza correcta. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no vamos a comer de él, ni lo tocaremos para que no vayamos a morir. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si analizamos estas palabras, son las mismas palabras que Satanás trae a nuestras vidas. Obvio, Satanás en medio de una verdad dice mentiras. Él es el padre de la mentira, según lo que dice San Juan capítulo 8 versículo 44. Entonces nosotros tenemos que saber cuando los amigos, cuando los vecinos, o incluso cuando a tu misma carne quiere algún deleite que usted mismo sienta que es algo correcto. En una ocasión, una persona que venía a la iglesia hace años atrás me dijo, él estaba comenzando en el evangelio y él tenía problemas más que de sexualidad, tenía problemas con el sexo. En este caso era una persona que vivía de relaciones ilícitas y metiéndose con una y otra. Y fíjese lo que le voy a decir, que va a parecer chusco, pero tengo que hablárselo de esta manera. Esta persona me dijo, después de que me acerqué, me hizo unas preguntas y empecé a decirle: mire, tiene que cuidar acá, no solamente por su salud, sino espiritualmente. Y me dijo: mire, pastor, qué tan cerrada estaba mi cabeza. Yo pensaba que incluso era Dios que mandaba a esas personas para que yo tuviera deleite en mi carne. Y le dije: ¿está usted consciente de lo que me está diciendo? O sea, que Dios va a mandar a personas, ¿verdad?, para que usted pueda satisfacer su carne, para que usted pueda estar depravando su carne, estar desgraciando su carne con las relaciones que está teniendo. Y me dijo: no lo había pensado de esa manera. Ahora, muchas veces nuestras mismas opiniones, por eso la Biblia dice en Proverbios: no seas sabio en tu propia opinión. Porque a veces creemos, obvio, todos tenemos nuestras opiniones, pero esas opiniones a veces no van llenas de Dios. Y cuando Dios dice: no seas sabio en tu propia opinión, mejor teme a Jehová y apártate del mal. ¿A quién le está diciendo esto? A todos. Incluso a todos aquellos que de repente decimos: no, pero es mucha exageración lo que dice el pastor. Ya a mí sí me gusta ir, pero yo creo que va a los extremos. Bueno, es preferible, creo yo, estar en los extremos. En este caso decir: mejor no lo voy, mejor machete, estate en tu vaina, dice por ahí, que andar jugando con fuego y al final nos vamos a quemar. La Biblia nos dice en el libro de Isaías capítulo 35 que Dios abrirá caminos en medio del desierto, torrentes en medio de la soledad. El lugar seco empezará a emanar agua, en la guarida de chacales, en donde habrán cañas y juncos. Y uno de los versículos que no recuerdo dice: y será llamado ahí, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por ese lugar, sino que él mismo estará conmigo. Y el que anduviere en ese camino, dice el versículo, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Quiere leerlo? Lo estoy viendo así como con cara de incredulidad. Pastor, eso dice, lo está inventando. Isaías 35 versículo 8. Dile a tu vecino: no seas Tomás, dile, por favor. No, pastor, hasta no ver, no creer. No, pobre Tomás, ¿verdad? Nos dejó una gran enseñanza. ¿Qué dice el capítulo 35 versículo 8? Vamos a leerlo fuertemente. Dice: habrá allí y habrá allí, está hablando del Señor, el camino, ¿verdad?, calzada y camino, y será llamado, ¿cómo será llamado el camino, hermanitos? Y luego, ¿qué más dice? Y no pasará una persona inmunda, una persona pecadora, no pasará inmundo por él, sino que él mismo, Dios mismo, estará con ellos. El que anduviere en este camino, ¿qué camino? El camino de la santidad. ¿Qué dice? Por torpe que sea, no se extraviará. Digo, por aquellos que de repente juegan con fuego y decimos: no pasa nada.
¿Qué tanto es tantito? ¿No? Y hay algunos que son más reservados. No, 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 es que a mí me dijeron que no. ¿Se da cuenta? Hay niños que, por ejemplo, les viven al límite su vida, ¿verdad? Hay niños que le dicen desde temprana edad, hijito, esto no se hace. ¿Y sabe qué hace el niño? Algunos, no estoy hablando de todos, se mantienen en la brecha. Bueno, no lo voy a hacer, ya me dijeron que no. Pero hay otros que no. Hay uno que dice, vamos, no toquemos. Digo, no lo vayas a tocar porque se va a quebrar, porque te vas a caer, porque te vas a... Y hay algunos que son así, y hay unos que son más... algunos incluso son más cerrados. Este amigo como que es medio no sé qué, no es muy ágil como el otro. Entonces muchas veces en la vida cristiana también hay gente así. Hay gente que no se quiere meter en problemas y le dijeron que no vea esto y ni lo voltea a ver. Y algunos lo que hacen es vivir al límite, decir, bueno, pero ¿qué tanto pues? ¿Qué tanto puedo besar a la muchacha? ¿Qué tanto puedo besar al muchacho? ¿Hasta dónde es el límite? O sea, tú quieres saber un límite hasta donde digas hasta aquí para que lo hagas. Eso es un error. Dios nos dice que el camino donde Dios quiere que caminemos es un camino llamado de santidad, y no va a pasar alguien incorrecto por él. Y a pesar de que la gente te pueda llamar torpe o nos puede llamar ridículos o torpes o exagerados, el que ande en ese camino no se va a extraviar. Dile al vecino que está al lado, cuídate de no extraviarte. Díselo por favor, cuídate de no extraviarte, porque el problema no es que te extravíes, el problema es cómo regresas. Se lo voy a volver a decir, el problema no es cómo te extravías, el problema es cómo. ¿Por qué le digo esto? Aquí hay gente y puede haber gente, y no los estoy señalando a fulano, no, pero que es muy probable que ha habido gente que se ha alejado, no supo ni cómo se alejó, empezó a hacer cosas incorrectas, no lo sé, se alejó. Y para que regresara mi hermano fue un problemón, porque con lo primero que luchó es ¿qué va a decir la gente? Aunque muchas veces la gente ni enterada que te había sido por algo incorrecto. Lo que primero habla el hombre cuando va a regresar es ¿qué van a decir los hermanos? Entonces, en base a esa frase, les he dicho siempre, hermano, hermanas de la casa del Rey Jesús, ¿cuántos de los que están acá son casa del Rey Jesús? Cuando venga alguien que sepas que tiene años, incluso que supiste por sus estados, por su grupo, por el Facebook, que andaba mal, no le pregunte nada, solamente dele la mano, abrácele, dígale Dios te bendiga, bienvenido, habíamos estado orando por ti, qué bueno que viniste, y no le preguntes, ¿y por qué te fuiste al mundo, pe? ¿Y cómo es allá? Ganas tiene ese otro, ¿no? Nuestro pastor un día nos dijo de un siervo que había caído, que había fallado, y nos dijo, por favor, cuando alguien venga, no le pregunten nada, porque usted ya sabe qué pasó. Y todo así como que, pues si no sabemos, diría alguno, ¿verdad? Hay hermanos, Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás tiene demonios para poder tentarnos y para poder hacer esto y aquello. No diga, pero ¿por qué? No preguntes eso. A veces que decimos, pero ¿por qué se fue con otra y abandonó a sus hijos? Para empezar, ¿qué le importa? Porque a veces nos decimos como que, ¿por qué? No tiene una explicación lógica. Por eso es algo espiritual. Tú a veces lo ves y dices, pero ¿por qué? No lo sabemos. Mira qué linda familia tiene. Mira todo lo que tenía y mira todo lo que perdió. ¿Tú crees que eso sea un pensamiento normal en la vida de esa persona? ¿Cree usted que la historia del hijo pródigo, cuando dice que se fue a vivir lejos de la ciudadanía, lejos del lugar donde veía a su padre y empezó a malgastar, es algo normal? No, porque no es algo coherente, es algo espiritual. ¿Por qué crees que debemos de vivir siempre conectados con Dios? Tomando en cuenta a Dios, llámele para mucho religiosidad, llámele como sea, pero estás en tu trabajo, piensa en Dios. Estás en tu casa, piensa en Dios. Estás en tu escuela, piensa en el Señor. ¿A qué me refiero? ¿Vas a hacer un culto en la escuela? No, pero piensa, ¿a Dios le agradaría esto? Estás en tu trabajo, no vas a sacar tu Biblia mientras tienes que atender a la gente. No, estás en tu trabajo, te pagan por trabajar, no por ir a leer la Biblia. Pero ten en cuenta a Dios ahí. Está bien lo que vas a hacer, y por el amor de Dios, no separe su vida espiritual de su vida familiar o de su vida normal. ¿Cómo explicártelo?
El error más grande de que muchas congregaciones y hermanos en la fe tienen es que hacen una separación. Una cosa es mi vida en la iglesia y otra cosa es mi vida en la sociedad. Eso no es así. Tú tienes que ser cristiano, hermano, aquí en la iglesia, allá en la calle, en tu trabajo, en la escuela, en el negocio. Y no me salga con que, como escuchamos a un pastor llamado Germán Picabea la semana pasada, hay gente que dice, no, hermano, somos hermanos, dice, pero los negocios son los negocios, dice. O sea, diciendo, si te tengo que llevar al baile, perdóname, pero para mí el negocio es el negocio. O sea, significa que hay gente que una cosa es su vida espiritual, una cosa es su fe en Dios y otra cosa es el mundo. Está mal. Tu vida espiritual tiene que vivirla aquí en la iglesia, cuando sales, cuando te subes al carro, cuando andas en la combi, cuando vas a tu casa, cuando compras la tortilla, cuando compras el pollo. Hermano, es lo mismo. No diga, no, pastor, yo pensaba que era diferente. Yo pensaba que mi vida en la iglesia era alabaré y hasta vengo, ¿verdad? Con mi falda hasta como por acá. Y de repente cuando ando allá afuera ando con una falda que parece, no parece falda, parece macro cinturón. Mi pastor muchas veces habló sobre esos temas y decía que hay ocasiones que se encuentran ese tipo de personas. Dile a tu vecino, usted no se preocupe, por favor. Pero de repente hay gente que va a un lugar y alguien lo encontró. Es un ejemplo, puede ser. Y ahí está, jalándose a la falda o subiéndose hasta para que le quede como cuello, como collarina acá, ¿no? Y dice, lo peor que estás haciendo es eso, porque tú sabes que esa falda no va a dar más. Ahora, si fuera que se estira, ¿no? Que queda más larga, ahí todavía está. Con riesgo se lo arranca cuando está jalándose tanto. Ahora, sí o no, hermano, pasa que muchas veces nosotros separamos nuestra fe de nuestra vida. Y no. Por eso el apóstol Pablo es quien más habla se me fue el nombre ahora, de vivir una vida coherente, pero una vida íntegra o una vida integral. Por eso Pablo decía, amos, no sean así con sus servidores. Ustedes servidores, no sean así. Hijos, respeten a sus padres. Padres, respeten a sus hijos. Pablo no dijo, sean cristianos en la iglesia. Y ya cuando andas donde fuera, no importa, tú ponte al tú por tú. No, man, el peor error del ser humano cristiano es separar su vida devocional en la iglesia a su vida afuera. Tú eres el mismo. Dios está donde quiera que tú estás. Si eres una persona que por ahí dices muchas groserías y aquí en la iglesia te aguantas porque, híjole, no puedo decirle perada ni malcriadezas, tú tienes que entregar tu corazón a Cristo. Porque si allá afuera se te hace fácil echarle hasta lujo, le echa la grosería, ¿verdad? A pleito de boca no hay quien te gane probablemente. O sea, tú eres el que inventa las groserías. Eso es un error. Pero aquí no, aquí alabo. Por eso Santiago dice, puede de una misma fuente, puede de una misma boca salir agua dulce y agua amarga. O sea, tú abres la llave. Ese es el ejemplo que pone Santiago. Está la llave, el tubo, ¿no? Lo abres. ¿Puede de ese mismo chorro de agua salir agua sucia y agua limpia? Voy a decir así, pastor, porque está sucio el tinaco y de repente no, hablándolo de una manera, usted me entiende, ¿verdad? Sí, pastor, en mi caso de repente, bueno, hablándolo de una manera natural, espiritual, ¿cómo decírtelo? De una fuente no puede salir, en ese mismo ahorita saco agua sucia y luego saco agua limpia. No. Entonces de tu boca o de mi boca tienen que salir, hermano, lo que es. Por eso Mateo dice que de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón. Dile a tu vecino, perdóname, te quiero hacer una pregunta, tengo duda, dile, ¿qué es que hay en tu corazón? Porque según lo que hay en tu corazón, mire, aquí está el corazón. ¿Dónde está el corazón? Acá, ¿no? Al lado del Chaco, aquí está el corazón. Entonces cuando uno está en alguna situación aquí, ¿sabes qué sale de tu boca? Lo que hay acá. Sale una malcriadeza, es porque perdón, pastor, no sé de dónde salió. De su boca. ¿De dónde más fue? ¿O de la mía? Ay, pastor, no sé qué me pasó. No es que no sepas qué te pasó. Estás ubicando que hay algo que no está correcto. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Señor, ayúdame. O hay gente que es muy dada, que en su trabajo tal vez
se hable de una manera y es normal. Y de repente cuando va a un lugar quiere hablar diferente. Hermano, ese es un problemón. Tú no quieras hablar. Ahora tampoco te digo, habla así como hablas de mal. No, mejor habla bien. Y peor si eres alguien que invitas a la gente a la iglesia. Tal vez tú de repente vamos a la iglesia, mira, arrepiéntete. Y de repente de la arrepiente, pi, te sale una grosería. Y pi, otra grosería, ¿no? Entonces la gente te va a decir, ¿y por qué sos tan malcriado? Pues si vale. No, pero esa es otra cosa. Alguien me dijo un día, es que una cosa es mi boca y otra cosa es mi corazón. No. También alguien más me dijo, por eso te digo que los conceptos a veces no los entendemos todo. Y a veces yo le digo a Dios, Señor, pero si eso ya lo saben lo que voy a predicar. Y de repente, cabezón, predica lo que te estoy diciendo, no te estoy preguntando. Porque a veces no sé exactamente, digo, Señor, eso y eso del hombre, del pecado, ya lo saben, ya son maestros. Alguien más me dijo, pastor, es que una cosa dice en mi corazón y otra cosa son mis pies. A mí me encanta la bailadera. No tiene nada que ver. Así que cada semana en el Parque de la Marimba lo encontramos. Cuando fue el desfile del parque, ahí andaba con su pancarta, vestida de chiapaneca. Aleluya. Entonces cada uno de nosotros tenemos a veces conceptos diferentes. Pero el pecado es algo que ha destruido al ser humano desde siempre. Miren que desde ahora, Satanás le dijo, con que Dios te ha dicho. Válgase, ¿no? O sea, Dios te dijo que no vas a morir. Tus ojos van a ser abiertos. Sí, escuche. En la vida, cuando Dios hace al ser humano, a Adán y a Eva, vivían una etapa que se le llamaba inocencia. Esto tiene que ver incluso con algo bíblico. Se le llama dispensaciones. Hay diferentes, las cuales no voy a hablar por obvias razones, pero empezaban con una promesa y terminaban con un juicio. Y la primera dispensación se llamó la dispensación de la inocencia. Después de que los hombres fallan, Adán y Eva fallan, termina esa dispensación y empieza la dispensación de la conciencia. ¿Por qué cree que para mí es preocupante cuando la gente dice, no es que los niños desde chiquito, 3, 4 años, tienen que ver ya películas de terror, películas de sexo? Yo ni le adelanto ahí cuando están besando o cuando están haciendo cosas incorrectas. No, porque los niños tienen que ir aprendiendo ya. No, señor, porque ellos todavía tienen inocencia en su mente. Y yo sé que algún día ellos lo van a saber, se van a dar cuenta, se van a enterar, a veces por malas personas, por amigos que supuestamente son amigos. Pero cuando ellos se los digan, ya son grandes, su mente, su cerebro va a estar apto para entender lo que están viendo. Entonces muchas veces, no, chamaquita, tú que te agarra la tele y mira toda esa porquería que está ahí. Y uno dice, algún día lo van a aprender. Sí, algún día, pero no hoy. Sí, algún día, pero no ahora. Porque eso está generando en ellos algo incorrecto en la mente. Cuando Dios le dice, ¿sabes qué? No comas, no es correcto. Satanás le dice, es que sus ojos van a ser abiertos hacia el bien y el mal. ¿Sabe qué pasó? Perdieron la inocencia y ahora dicen, es que estábamos desnudos. ¿Se acuerda que dice la Biblia, que empiezan a tejer o a coser delantales de higuera? Empiezan a buscar las hojas más grandes y hermosas y empiezan a coser delantales. ¿Por qué? Porque oyeron o supieron que estaban miedo y se avergonzaron. No se avergonzaban antes, porque había inocencia. Tú llegas a la casa de un niñito y ahí anda, ¿ves? ¿Verdad? Desnudo el cliente. ¿Por qué? Pero no tiene pena. ¿Por qué? Porque hay inocencia. Decirle que haga así cuando sea más grande ya no sale. Entonces, cuando ya empiezan a darse cuenta de que hay cosas que no son correctas, es porque están abriendo su mente y es algo natural. Pero no tenemos que forzar eso. Entonces, es muy conveniente que nosotros sepamos que hasta ese momento todo iba bien. Hasta que Satanás llegue y le dice, hey, no te preocupes, no va a pasar nada. Es lo mismo que le dice Satanás a los jóvenes, no pasa nada. Fúmate uno, no, vete con vete con aquello, toma ya. Al contrario, vas a encontrar tranquilidad. Y lo que no te dice es que eso te va a seducir, es que eso te va a atrapar, es que eso te va a acabar y no vas a saber cómo salir. Como le decía hace un momento, el problema del pecado no es cómo entras, sino que después no sabes cómo salir.
Y a pesar de que a veces vienes a la iglesia, te hincas, lloras, clamas y de repente dices, es que no puedo, es que no puedo, es que parece que mi carne. He escuchado testimonios de gente que dice, pastor, sin mentirle, me dice, no he podido tomar en no sé cuántas semanas porque estoy luchando con esa adicción. Pero crea usted que a veces el olor de la cerveza, el olor del cigarro, lo siento. Y cuando le pregunto a la gente que está conmigo, oye, ¿sientes ese aroma? No hay un aroma. Y dígame una cosa, oiga, les digo algo, que ustedes creen que le creo a esa persona cuando dice, siento el aroma de tabaco, siento el aroma de alcohol, siento el aroma de cerveza. Sí lo creo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es un miserable y está buscando la manera, haciéndolo caer, a pesar de que de repente tú digas, ya no quiero, porque tu actitud es sincera. Yo sé que aquí hay gente que tal vez está aburrida porque dice, no, ves que este no cambie. Yo sé que muchas veces la actitud de esa persona es sincera, es correcta, solo que muchas veces no tiene fuerza. Y lo que es peor, lejos de acercarse a Dios, se va alejando porque dice, no, a mí nadie me comprende. Yo creo que ahí estoy perdiendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo llego ahí y trato de esforzarme y de repente no avanzo? Claro, porque el diablo te ha hecho sentir que no vas a lograrlo. Y obvio, solo no lo vas a lograr. Pero para eso apareció el Hijo del Dios Todopoderoso. Jesucristo se llama el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que dice la Biblia que vino para deshacer. Dale más fuerte el aplauso. Para deshacer las obras del diablo. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Para eso apareció, para pisotear, para deshacer, para poder romper toda cadena de maldición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres libre por la sangre del Rey de Reyes y Señor de los Señores, y a su nombre. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Hay dos artículos que estamos leyendo. El primero, el hombre, y el segundo, el pecado. Y mientras vamos terminando con esa enseñanza, te quiero recordar algo. Démosle gracias a Dios, estimada familia de la casa del Rey Jesús. Démosle gracias a Dios que en esta temporada, mientras estamos acá, en este año, en este siglo, en este tiempo, todavía podemos hablar del pecado. Porque va a llegar un momento en el que la gente ya no va a saber o no va a imaginar o no va a discernir qué es pecado y qué no es pecado. Hay un libro de un hombre llamado Agustín Laje, un politólogo. Ese libro se llama La batalla cultural. ¿Y sabe por qué hoy en día están metiendo todas las ideologías? ¿Para qué? Para que la gente empiece a relacionarse con ellas. Obvio, hoy tiene algo que lo está deteniendo. Hoy está la contra. Las generaciones, las personas están en contra de esto y de aquello. Pero ¿sabe por qué se lo están dando a comer al mundo? Porque toda esa generación que hoy tiene principios, valores, que hoy tiene algo en su corazón, que todavía siente hacer las cosas correctas, un día ya no va a estar. Un día ya no vamos a estar. Y como ya la gente empezó a probar lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, va a decir, bueno, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Entonces hoy yo quiero recordarte esto, hermano. Permítale a sus generaciones que sepan qué es pecado y qué es lo que le agrada a Dios. Y dile a tus hijos, a pesar de que sean chicos, cuando tú seas grande, enséñale a tus hijos qué es agradable a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Porque acuérdate, en ese libro que se llama La batalla cultural, habla de cómo es tan poderoso que los medios de comunicación nos hacen ver las cosas como ellos creen o como ellos quieren. Entonces la gente, si te dice, no, esto es bueno, esto es bueno, aunque sea malo, tú vas a decir, no es bueno. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo fulano, porque las televisoras, porque los artistas, porque la gente, aunque tú sepas que es malo. Gracias a Dios que aquí en la casa del Rey Jesús tenemos la conciencia de que es malo y que es bueno. Y lo que es más tremendo, que lo malo acaba. ¿Acaso no he leído lo que dice Romanos? La paga del pecado es la muerte. Y eso, hermano, aquí y en China, donde quieras. Dios dijo, la paga del pecado es muerte.
el pago que tú recibes. Ahora, y no solamente habla de la muerte física o de la muerte eterna, habla también de la muerte espiritual. Hay gente que puede estar en la iglesia, están vivos físicamente, pero su alma está muerta, ya no siente. Puede pecar, puede fallar, puede irse, puede regresar y no pasa nada. A diferencia de aquella persona que todavía mantiene en su corazón vida espiritual. ¿Sabe? A veces uno nota cuando la gente no está bien, o ya de repente los quiere uno saludar y se esconden y así, hermano, le diga, ya no tienen ni moto, los alcanzan nunca. Y le pregunto: ¿y cómo estás, hermano? No, batallando, pastor, batallando, fíjese que esto, fíjese que aquello. Y no saben mentir, vamos a decirlo así, porque el Espíritu Santo está en sus vidas. Pero puede haber que algunos ya hasta graduados y maestría tienen en cuestiones de decir que todo está bien cuando todo está mal. No tienes por qué hacerlo. ¿A quién le vas a engañar? ¿A mí? Bueno, a mí ya me engañaste. ¿Y tú crees que porque me engañes a mí vas a salir ileso de esa situación? No. Tú tienes que pedir a Dios por tu vida. Eres tú el que está luchando con eso. Y Dios me ha puesto a mí en este lugar para enseñarte, bueno, las verdades de su palabra. Y Dios dice: la paga del pecado es muerte. Y repito, démosle gracias a Dios que hasta hoy todavía tenemos la capacidad de decir: hey, arrepiéntete, pídele perdón. Imagina esos maravillosos textos de la Biblia. Venid luego y estemos a cuenta. ¿Por qué Dios quiere que estemos a cuenta? Para que no sigas mal, para que no andes en desgracia, para que no andes para que no seas un títere del diablo, para que tengas la capacidad de decir sí o no, para que tú mismo gobiernes tu vida, pues. Porque hay gente que dice: no, yo hago lo que yo quiero. Y mentira, no haces lo que tú quieras, haces lo que tus amigos te dicen. No, mentira, yo hago aquí, llego porque sí. Pero ¿sabes por qué? Porque dejaste de escuchar a mamá, a papá, y ahora escuchas a los amigos. Pero tú dices que hace lo que quieras. No. Desafortunadamente, cuando alguien quiere ser libre, el hijo pródigo, dice la Biblia que él no quería vivir bajo la tutela del viejo. Pero aquella persona que no vive bajo la tutela de alguien, vive bajo la tutela de alguna persona. O más que bajo la tutela, bajo el dominio de alguien. Aquella persona que no quiere ser esclavo de papá se convierte esclava de sí misma. Y por eso es que peca y no sabe qué hacer. Y dice: es que yo quiero, es que fue por mi gana. No es cierto. El ser humano siempre busca a alguien a quien adorar, a quien acercarse. Pero cuando sabe que está todo perdido, no sabe a quién ir. Y por eso no te olvides que hay dos artículos de los que creemos: el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, y el pecado que vino a destruirlo. Pero no te sientas triste, no termina ahí. Hay un antídoto para el pecado que es glorioso y se llama la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Dale el mejor aplauso que tengas al Señor. Hoy quiero pedirte que te pongas de pie si eres tan amable. El capítulo 3, versículo 19. No lo lea, por favor, no lo busque, mejor dicho. Ahí ahorita le voy a pedir a mis hermanos de multimedia que me ayuden. Capítulo 3, versículo 19 dice: así que, casa del Rey Jesús, arrepentíos y conviértanse a Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, como dice, tiempos. Vamos, una vez más: para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué tiempo tienes? Va a sonar redundante o como un pleonasmo, pero ¿qué tiempo tienes que no tienes tiempos de refrigerio en tu vida? Que oras y puedes derramar tu alma
Y cuando te levantas hinchado, sí, de los ojos, ¿no? Pero liviana tu alma, tu corazón en paz. ¿Qué tiempo tiene que tal vez no ha pasado eso? Digo, por las cargas y por todo. Pero no ha pasado que de repente uno llora y hasta te quedas dormido porque probablemente el Espíritu Santo vino y te abrazó y te empezó a acariciar y hizo que te descansaras. Imagínate, dice la Biblia, arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia, no dice de la casa del rey, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. El salmista dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no tacha de culpable. Bienaventurado aquel que ha sido perdonado su pecado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué bienaventurado? Porque esa persona es feliz, es dichosa. Aquella que dice: yo era el más malo de todos, pero ahora Cristo vino a mi vida, me cubrió con su sangre, me lavó, me hizo su hijo, le sirvo, tengo una familia. Eso es maravilloso, hermano. Y es algo que a veces no valoramos.